Dejemos una cosa clara. Los castillos medievales eran fríos. No agarres una manta fría, sino que veas tu aliento frío en espacios cerrados. Eran cajas de piedra construidas para sobrevivir a los asedios, no para consolar a los invitados. No había calefacción central, ni radiadores, y definitivamente tampoco edredones cálidos con plumas de ganso y sábanas térmicas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograban las personas que vivían en esas fortalezas frías y llenas de corrientes de aire dormir toda la noche sin convertirse en carámbanos humanos? Hoy nos adentramos en las sombras, en el frío del pasado, para descubrir cómo la gente medieval no solo soportaba el frío. Apenas lograron pasar la noche. Cuando imaginamos castillos medievales, a menudo imaginamos la cálida luz de las velas parpadeando sobre los tapices, banquetes en grandes salones y nobles descansando con túnicas forradas de piel. Pero la verdad es que la mayoría de los castillos eran brutalmente incómodos por la noche, especialmente en invierno. Detrás de aquellos gruesos muros de piedra había un mundo más frío que muchos bosques invernales. Sin aislamiento, sin doble acristalamiento, solo piedra en bruto, espacios abiertos y viento que silbaba a través de las grietas como una advertencia. Dormir en un castillo no era romántico. Era una lucha que se libraba todas las noches. Y sobrevivir al frío era tan importante como sobrevivir a tus enemigos. Comencemos con el problema básico. Piedra. Los castillos se construyeron con él por una razón. La piedra es ignífuga. Es durable, es muy bueno contra flechas y arietes, pero también es un terrible aislante. A diferencia de la madera o el ladrillo de barro, la piedra absorbe el frío como una esponja. Y una vez que hace frío, permanece así durante horas, a veces días. Incluso si encendieras un fuego en una habitación, el calor desaparecería en el momento en que las llamas murieran. Ahora, imagina esto. Gruesos muros de piedra, a veces de 3 metros de profundidad, te rodean por todos lados. Un techo alto, ventanas pequeñas, si las hay. Sin alfombras, sin aislamiento, solo losas de roca que hacen eco de tus pasos, irradiando el frío de la tierra. Y el diseño no ayudó. Los grandes salones eran espacios abiertos enormes. Las habitaciones estaban situadas en torres muy por encima del suelo, donde los vientos soplaban con más fuerza. Las escaleras de caracol actuaban como túneles de viento. Y lo único que detenía la brisa de medianoche eran las pesadas puertas de madera y los tapices, si uno podía permitírselos. En resumen, los castillos se construían para mantener a los enemigos afuera, no para mantener el calor adentro. Y no era solo la piedra. El propio diseño contribuyó al frío. La mayoría de las habitaciones no estaban selladas. Formaban parte de una red de cámaras y pasillos que permitían que las corrientes de aire entraran desde todas las direcciones. Los patios abiertos dejan que el viento entre al centro del castillo. Así que por la noche, cuando el sol se ponía y los fuegos se apagaban, el frío se convertía en un invasor silencioso, invisible, imparable y absolutamente en todas partes. En la mayoría de los castillos medievales, lo más parecido a la calefacción era un hogar abierto, una gran chimenea de piedra, si tenías suerte. Si no, basta con una pequeña fogata en el centro de la habitación. Estas chimeneas eran ineficientes. Llenaron el aire de humo. Tuvieron dificultades para calentar incluso el espacio inmediato, y mucho menos una habitación entera con techos de 20 pies de alto. Peor aún, no había chimeneas antes del siglo XII. El humo simplemente se elevaba, esperando escapar a través de agujeros en la pared o el techo. La mayor parte no lo hizo. Entonces, ¿qué hicieron? Dependían de fuegos en los dormitorios, llamados hogares de cámara. Pero solo los ricos los tenían. Los sirvientes y los miembros de menor rango de la casa a menudo dormían en habitaciones laterales frías y sin calefacción o incluso en pasillos sin ningún tipo de fuego. Para quienes tienen medios, utilizan braseros, cuencos de metal llenos de brasas calientes. Estos podían calentar un poco una habitación, pero entrañaban peligro. Brasas calientes en una habitación de madera. ¿Ves el problema? Los incendios eran comunes. También lo fueron las quemaduras. Y luego estaba el humo. Más de una persona en la historia medieval murió. No por congelación,
sino por inhalación de monóxido de carbono en una habitación mal ventilada. Aún así, el brasero brillaba. El fuego crepitó y, por un breve momento, volvió el calor, suficiente para quitarse las botas y rezar para que llegara la mañana. Ahora llegamos a la verdadera arma de supervivencia medieval. La cama con cortinas. Estos no eran simplemente muebles reales de lujo. La cama con dosel y cortinas gruesas existía por una razón: conservar el calor. Imagínese una tienda de campaña dentro de una habitación de piedra envuelta en capas de tela gruesa. Eso era lo que eran estas camas. Las cortinas no eran estéticas. Eran funcionales. Por la noche, lo cerraste y te aislaste del resto de la habitación helada. El calor de tu cuerpo y tal vez de uno o dos más quedaron atrapados dentro de este capullo de tela. Pero esto mejora. Las familias más ricas forran las cortinas con lana o piel. Algunos incluso utilizan mantas de lana de fieltro tan gruesas como alfombras como aislamiento adicional. La cama misma a veces se elevaba varios pies del suelo frío para evitar las corrientes de aire que se deslizaban por la piedra. Y el colchón, un saco relleno de paja o plumas. No es exactamente espuma viscoelástica, pero conserva el calor. Y lo más importante es que se mantuvo seco. Las familias a menudo vivían juntas, 2, 3 o incluso 4 personas en una cama. Los niños dormían con sus hermanos. Los sirvientes dormían con otros sirvientes. La calidez era más importante que el espacio personal. No dormiste extendido, te acurrucaste fuertemente. Rodillas dobladas hacia adentro y brazos alrededor del pecho. No fue consuelo. Fue contención. Y una vez que entrabas, no salías hasta el amanecer. Seamos claros. Sobrevivir a una noche en el castillo no era algo que se hacía solo. Especialmente si eras de la nobleza. Entran los sirvientes. En concreto, los sirvientes de la noche. Estos hombres y mujeres tenían un objetivo. Asegúrate de que tu maestro no se congele. Y lo hicieron de maneras tan inteligentes como agotadoras. Primero prepararon la habitación. Horas antes de acostarse, un sirviente encendía un fuego con brasas y preparaba la estufa. Calentaban piedras de lecho, rocas planas calentadas por el fuego, y las metían dentro del colchón para precalentarlo. Hervían agua y la vertían en botellas de metal o jarras de cerámica, que envolvían en tela y deslizaban bajo las sábanas como bolsas de agua caliente medievales. A continuación, las mantas, de lana gruesa, a veces de piel, siempre en capas. Los sirvientes esponjaban el colchón, alisaban las sábanas de lino si las había y doblaban cobertores adicionales a los pies. Y luego se quedaron en la habitación toda la noche, escuchando, esperando, a veces durmiendo derechos en una silla cerca de la puerta. ¿Por qué? Para rellenar el brasero, para añadir leña al fuego, para traer agua caliente si era necesario, para traer otra manta si su señor se despertaba. Su trabajo no terminó cuando su amo se quedó dormido. En muchos sentidos, ahí fue cuando empezó. Incluso los nobles no eran inmunes al frío. Tos crónica, articulaciones inflamadas, fiebres invernales. El mejor remedio no era un médico. Era un sirviente competente con un montón de piedras calientes y una olla de vino hervido. Algunas mujeres nobles incluso tenían taburetes calentadores, marcos de madera revestidos de hierro llenos de brasas. Se sentaban en ellos durante las oraciones de la tarde o la lectura. Otros se envolvían las piernas con mantas de piel de oveja o con botas de piel, que nunca se separaban de su cama. En resumen, la comodidad de una persona a menudo se basaba en el trabajo de otras 3 o 4. Se podría pensar que los nobles lo tenían más fácil cuando se trataba de dormir calientes, y en cierto modo así era. Camas más grandes, mantas más gruesas, fuegos personales. Pero aquí está el giro. La arquitectura de los castillos a menudo hacía que sus habitaciones fueran más frías. Los dormitorios de los nobles estaban situados en los pisos superiores de las torres, más alejados del calor natural de la tierra, más expuestos al viento y a menudo construidos con grandes ventanas para mostrar la riqueza. Estas ventanas, por supuesto, no tenían vidrio. En el mejor de los casos, tenían contraventanas de madera o de tela fina engrasada. Así que, aunque los señores y las damas recibían ayuda, se encendían fuegos,
Se calentaban las camas y los sirvientes vigilaban, el frío aún los alcanzaba, a veces peor que a los pobres que dormían abajo. Criados, escuderos, mozos de cocina. A menudo dormían cerca del hogar de la cocina, en el sótano o en cuartos interiores donde la piedra conservaba un poco de calor durante el día. Algunos incluso se acurrucaron junto al ganado en los establos del castillo porque el calor corporal, ya fuera de una vaca o de un primo, era mejor que nada. La ecuación entre calidez y estatus no era lineal. En los castillos, la calidez provenía de la ubicación, no del lujo. Y en esa ironía reside la verdad. El frío no respetaba rangos. Se filtraba a través de la piedra, se deslizaba por debajo de las puertas y enfriaba a todos por igual, a menos que tuvieras la suerte de dormir encima de una panadería. Ahora, hablemos de los verdaderos supervivientes. La gente que ni siquiera tuvo tiempo de acostarse. Los guardias nocturnos, los vigilantes, los hombres apostados a lo largo de las murallas, las puertas, las torres. Estos no eran soldados con armaduras brillantes. A menudo eran jóvenes, mal alimentados y envueltos en capas de lana desiguales. Su trabajo, no dormirse, no congelarse, no morir. Caminaron por las murallas, montaron guardia durante horas, se sentaron en bancos de piedra con el viento cortando las almenas. No había braseros, ni camas, solo alguna antorcha ocasional, e incluso eso era raro. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? Se movían constantemente. Estampaban el pie, balanceaban los brazos, se acurrucaban unos junto a otros como pájaros en una rama. Algunos masticaban clavos muertos o hierbas fuertes para mantenerse despiertos. Otros susurraban oraciones con cada respiración, esperando que el sol saliera más rápido. A veces rotaban cada 2 horas. A veces no lo hicieron. Algunos castillos tenían braseros cerca de los puestos de vigilancia, cuencos de metal con brasas, pero subir uno de ellos por la escalera de caracol era arriesgado y engorroso. Muchos guardias envolvían piedras calientes en tela y las guardaban bajo sus capas. Otros llevaban frascos de vino especiado o cerveza, no para emborracharse, sino para mantener la sangre en movimiento. El alcohol no los calentó, pero les hizo olvidar lo frío que tenían. Y si fracasaban, si se quedaban dormidos, si abandonaban el puesto, el castigo podía ser rápido. Para ellos el frío no era solo una molestia. Fue una prueba. Uno que no podía permitirse el lujo de fracasar. Porque si te quedabas dormido y entraba un enemigo, todos pagaban el precio. Entonces, ¿cómo dormía la gente en los castillos medievales sin morir congelado? La respuesta es apenas. No durmieron cómodamente. Durmieron en capas, en grupos, en silencio, con miedo a los vientos fríos que bajaban de las escaleras de las torres como fantasmas. Hacían fogatas que humeaban, transportaban piedras que ardían y corrían cortinas que apenas bloqueaban el frío. Confiaban en los sirvientes para traer calor, en los animales para compartir el calor y unos de otros para sobrevivir. Y aún así algunos no lo lograron. Las muertes en invierno eran comunes. Las fiebres se volvieron fatales. La enfermedad significaba exposición. Y la exposición en un castillo medieval era a menudo una sentencia de muerte. Pero resistieron porque eso es lo que hacen los humanos. Se adaptan. Se envuelven en todo lo que pueden encontrar. Lana, ceniza, ritual, tradición, y transmiten esos trucos de supervivencia de generación en generación, una noche fría a la vez. Así que la próxima vez que te pongas una manta sobre los hombros o subas el termostato, recuerda que en algún lugar del pasado alguien intentaba dormir sobre una piedra con humo en los pulmones y escarcha en el aliento. Y lo lograron, no porque fueran cálidos sino porque estaban decididos.